Bueno, pero díganselo a él porque está en eso. No quería entrar si no era abajo. Sí. No, si no quiere entrar. Nadie lo va a obligar. Estamos por ahí. Buenos días a todos. Fecha 13 de mayo de 2022, continuación de audiencia de debate. Se verifica la presencia de todas las partes en el recinto. Se verifica también y nos hemos enterado de las personas imputadas que están conectadas vía Zoom, así que podemos dar inicio con la jornada, con la palabra de la Fiscalía, todavía en sus alegatos de clausura. ¿Tienen la palabra los señores fiscales? Muchas gracias, doctor. Habíamos dejado el día, bueno, antes de ayer, con las maniobras de lavado, estábamos revisando las que nosotros trajimos a juicio como las 5 maniobras de lavado de distintos inmuebles. Correspondió ahora analizar el campo de Coronel Bogado, ese es el nombre que le dimos nosotros a la maniobra. Previo a analizar, este es un inmueble que, como vamos a ver, pasa a una persona de apellido Bustos, que era su titular, a nombre de una persona de apellido Covela. Esta persona de apellido Covela se lo transfiere a Claudio Tabela. Nosotros creemos relevante y nosotros empezamos a buscar ese inmueble en el transcurso de la investigación por un audio que se encontró en el teléfono de Alvarado, que lo escuchamos en el transcurso del debate, que fue incorporado, uno de los audios que fue incorporado por Arana, que decía lo siguiente. Decía, lo leo. Y sí, está de vacaciones, ahora cuando viene voy a hablar, pero ya está aprobada eso. Ya está aprobado eso. Pero eso está todo antes de la ley. Y Claudio tiene como lo adquirió todo eso. Eso no corre peligro, Jaimito. Ahí en ese audio están refiriendo, nosotros nos parecía muy claro que estaban refiriendo a un inmueble que estaría a nombre de Claudio Tabela. Incluso tiene la frase, tiene cómo lo adquirió todo eso, que a nosotros nos permite, cuando lo analicemos, ver por qué Tabela actuó de fronting, en este caso, en la clara. Y también tiene la referencia, este es un audio que le manda Leandro Suárez, la referencia a Jaimito, que así es como le decían muchas de las personas de su entorno. Evidentemente estaban hablando de los riesgos que corrían algunas propiedades que eran en la realidad económica, como ha dicho tantas veces la doctora Marsili, Marsili, María, no sé si es doctora, dije bien, pero en la realidad económica, esto era de Alvarado, por eso Leandro Suárez le hizo que eso no corre peligro, Jaimito. Es decir, estaban viendo cuál eran, en el contexto de la captura de la investigación, qué era lo que efectivamente corría riesgos de poder ser alcanzado por la investigación, y por eso le dicen, mire, Tabela tiene todo en regla, digamos, el fronting tiene todos los papeles en regla, sería la interpretación que nosotros le damos, y de allí es que le hace esa mención de que no corre peligro. Pues, ¿no? ¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué le va a decir a Alvarado sobre una propiedad inmobiliaria de un campo que está en otro lugar que no tiene ningún vínculo, digamos, en principio dominial con Alvarado? Para analizar, previo a analizar la documentación registral del inmueble, hay que recordar un testimonio que se brindó en juicio que fue esclarecedor sobre quiénes eran los que habían armado el negocio que se pretendía armar en torno a ese campo, el campo que es la zona rural de Coronel Bogado, está mencionado del polígono A, parcela 169, lote 2A, y fue la declaración del señor Bertelli. Bertelli vino y nos contó a nosotros que él era el que había un poco presentado a Alvarado y a Covela. Ricardo Covela es la persona que también vamos a hablar de la declaración de sus familiares porque falleció, y que los habían presentado para hacer un negocio que básicamente era comprar el campo y explotarlo como un aras o como un establecimiento para la cría de caballos. Y fue muy esclarecedor. Directamente del testimonio de Bertelli se puede extraer claramente que ese era un negocio
que estaba haciendo Alvarado, en este caso con Covela. Lo particular es, y acá es donde viene el tema más importante en cuanto a la tipificación del hecho de lavado, es quién tenía el dinero para adquirir ese campo, la primera adquisición de Bustos. Y claramente la declaración tanto de la mujer, de la esposa del señor Covela, como de su hija, dieron cuenta de que no tenía ninguna forma ni ninguna capacidad para adquirir ese dinero. Llegaron a decir que ellos alquilaban, que se enteraron de que existía ese campo cuando falleció realmente Ricardo Covela y fueron a buscar al domicilio donde él vivía, fueron a ver cuáles eran las cosas que había dejado y encontraron en una carpeta los papeles del campo, que se sorprendieron muchísimo porque, como digo, no estaban en una situación económica que lo permitiera. Dijeron que nunca supieron que tenía un campo, que le había comentado que él iba a administrar un campo, que ellos le dijeron que raro porque vos de campo no sabes nada, que les costaba muchísimo incluso a veces pagar el alquiler, que estaban tapados de deudas, y eso muestra claramente que si había un negocio, como contó Bertelli, que iban a hacer entre Covela y Alvarado, como lo escuchamos durante todo el juicio, disponía de muchísimo dinero para hacer este tipo de negocios, realmente el que puso el dinero es Alvarado, no nos queda duda, más con la preocupación que tenía ya con la causa avanzada, todos sus inmuebles allanados y él con pedido de captura, para que sus propiedades no sean atacadas. No nos cabe duda que en este sentido Covela es el primer a quien se realiza la colocación y lo vamos a ver cuando veamos las distintas personas que participaron en el mismo. El 20 del 8 del 2014, Emiliano Alfredo Bustos le vende el campo a Ricardo Covela por un costo de 950.000 pesos. Ya vamos a analizar el costo del mismo. Ahí está la escritura que también fue incorporada por la escribana que participó en ese negocio. Lo podemos ver, Emiliano Alfredo Bustos le vende a Ricardo Rolando Covela. El 16 del 6 de 2016 es la compraventa de hipoteca de Ricardo Covela a Claudio Andrés Tabela. En este momento, nosotros, y fue lo que declararon, ya se sabía de la enfermedad de Ricardo Covela que terminó con su vida, lo cual era lógico suponer que iba a haber una maniobra para intentar distraer, para evitar que ese inmueble tenga que pasar por el engorroso trámite de la sucesión en la cual Covela tenía herederos legítimos y respecto de la cual evidentemente se hace una transferencia a Tabela para evitar eso. Se hace por el valor de 1.900.000 pesos. Vamos a ver ahora las particularidades de cómo se pagó, que es otra de las cuestiones que la doctora Marsili nos contó que es uno de los elementos que permite sospechar que la maniobra es fraudulenta, porque se pagó con una hipoteca, pero el precio, que eran 60 cuotas, se canceló de una sola vez. Ahí tenemos el boleto de compraventa, 1.900.000 pesos, y ahí está la forma de pago, es decir, se entregaron 800.000 pesos, y el saldo, o sea, la suma de pesos, 1.100.000, serán abonados por el comprador en 60 cuotas mensuales y consecutivas. Ese es el valor que tenía el inmueble. O sea, ya cuando analizamos la tasación, vemos que el valor del inmueble a ese momento, que se escrituró por 1.900.000 pesos, era de 5.443.262 pesos. Ya hay una primera subvaluación del inmueble. También esto es una circunstancia, un indicio de que la operación realmente era fraudulenta. ¿Quiénes son las personas involucradas? Lo dijimos, Covela Ricardo es la persona que hace de testaferro pobre, una persona que por su condición patrimonial, que ya vamos a analizar, no tenía las posibilidades de adquirir ese inmueble, no tenía la capacidad fiscal, ni siquiera patrimonial, para poder adquirir un inmueble o un lote de terreno de 11 hectáreas, y analizándolo vamos a ver qué situación. El señor Tabela Claudio Andrés, a quien se le hace la transferencia con posterioridad, es la persona fronting. Como decimos siempre, uno ve una persona y dice es un abogado, trabaja en el foro penal, puede tener el dinero para poder realizarlo, es decir, en un análisis superficial, como siempre decimos, uno puede entender que la persona podría, por su actividad, ser una persona que compre ese campo. El beneficiario, Esteban Alvarado, como contó Ricardo Bertelli, era un negocio que había hablado Alvarado, incluso en un momento de la interrogación, cuando le estábamos haciendo las preguntas a Bertelli, le hicimos leer su declaración previa para marcar un olvido, porque él en su declaración había mencionado que una parte de la plata la había puesto
Covela, y la otra parte no sabía quién le había puesto. Es decir, había diferentes partes del dinero, evidentemente, de la declaración de Bertelli, que fue muy esclarecedora porque fue el motorizador del negocio, fue un gestor prácticamente que unió a dos partes para hacer un negocio, con una particularidad como siempre. Una de las partes, Alvarado, estaba preso. Ese es el negocio que unió Bertelli. O sea, unió una persona presa, Alvarado, con una persona que estaba libre para hacer un negocio que era exclusivamente en beneficio de Alvarado, que situación que está demostrada también por el interés que tenía ya avanzada la causa en intentar proteger ese inmueble. Por este hecho se encuentra condenado Claudio Andrés Tabela por haber participado de estas maniobras de lavado de activos. Como dijimos, Ricardo Covela está fallecido. ¿Cuál era la situación fiscal de Ricardo Covela y por qué nosotros mencionamos? Y fue muy claro nuevamente el testimonio de Marina Marsili para dar cuenta de que no tenía la capacidad fiscal ni financiera para adquirir ese campo. El 20 del 8 de 2014 se compra por escritura 144 un campo en Coronel Bogado de Emiliano Bustos por la suma de 950.000 pesos. Covela había estado inscrito como monotributista en los periodos 11 de 2001, 8 de 2004, 4 de 2008. No es que entre esos periodos, sino solamente había pagado monotributo en esos periodos, 8 de 2012 y 8 de 2013. Y en octubre se inscribe como impuestos a las ganancias de IVA. En 2013, que es el año anterior a la adquisición del campo, no registra ningún ingreso declarado, es decir que no teníamos constancia de que tenía algún ingreso, y también lo contó su familia, que él lo que hacía era negocios, pero no tenía un ingreso fijo definido, y presenta una única declaración jurada de impuesto a los bienes personales de 2014, y en ganancias, en 2014, declara resultado negativo por 80.000 pesos, es decir, en el año en el cual compra un campo que se escritura por 950.000 pesos, él le declara a la AFIP que había perdido 80.000 pesos. No está justificada la variación patrimonial informada en las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, porque luego se pretende justificar un ingreso extra que no tiene ningún correlato con su economía real. Fue muy claro su familia para contarnos cómo era la realidad económica de Ricardo Covela, y eso se ve reflejado en su perfil fiscal dentro de la AFIP. El monotributo, por supuesto, que es una circunstancia que no puede otorgarle o no puede demostrar ingresos que llegue a comprar un inmueble que, como decimos desde el primer momento, estaba subvaluado. Claudio Andrés Tabela, nuevamente no se condice el perfil fiscal con las adquisiciones efectuadas por Tabela. Tabela fiscalmente tenía una situación que era imposible de justificar con sus ingresos. El 16 del 6 del 6 adquiere el lote por 1.900.000 pesos, 800.000 efectivo y 60 en cuotas. Pero, a pesar de ello, el 26 del 2 del 18 se da por cumplimentado el pago total del saldo. Es decir, eso que se había pactado en cuotas se paga en un solo pago de 1.100.000 pesos más gasto de escrituración. Es decir, que en 20 meses Tabela cancela una deuda de 1.377.500 pesos. Y en ese momento, según la categoría tributaria, los ingresos brutos no podían superar los 690.000 pesos. Es decir, que Tabela tendría que haber gastado sus ingresos por 2 y no haber gastado sus ingresos en absolutamente más nada para poder justificar el campo. Por supuesto que esa situación es absolutamente irregular, no puede justificar la compra de ese campo con esos ingresos y... Sí, sin contarle que no registra presentaciones mediante declaraciones juradas de bienes personales en el periodo 2012-2019, es decir, él no le declaraba a la AFIP que tenía incorporado a su patrimonio esos bienes, y esto da cuenta de incumplimientos tributarios, incapacidad patrimonial para efectuar adquisiciones de fondos lícitos. Es decir, el señor Tabela, al momento en que compra el campo, no tenía una situación fiscal representada por la información que él le brindaba al organismo de control que justificara que él podía adquirir ese bien. Digo, porque si bien los ingresos brutos 690.000 pesos, con esa plata uno tiene que vivir durante todo el año. No es que uno con el dinero declarado lo usa todo para comprar un inmueble. No existe justificación a la operación que pretendió realizar, máxime cuando tenemos todos los antecedentes, lo que mencionamos, y repito, el interés posterior de Esteban Alvarado. Creemos que nuevamente en este caso está claramente, hemos acreditado claramente con todos los testimonios
Tabela está condenado, como dijimos, y hemos acreditado claramente con todos los testimonios que esta maniobra es una clara maniobra también de lavado de dinero, que se utilizaron todas las etapas de la etapa de dinero, que existió consolidación a través, que existió la colocación a través de Covela, de una persona que no podía justificarlo, y que luego se usó de fronting a Claudio Tabela. El campo fue decomisado en la sentencia de abreviado a Claudio Tabela, porque era la persona que era el titular registral del mismo. No obstante ello, nosotros creemos que por el principio de realidad económica, nuevamente, el correspondía o el dueño beneficiario del mismo era el señor Esteban Alvarado. Finalmente, corresponde hablar sobre la propiedad de Misiones 865. Mucho se ha hablado sobre eso en calle Roldán, Tierra de Sueños. Esta es la maniobra de lavado, que tiene una particularidad que se hace diferente a la otra, porque empieza con un acto de desposesión por medio de violencia respecto de sus titulares registrales. Esa es la diferencia clara que tiene respecto a los otros son operaciones directas de colocación de activos provenientes de ilícito. Acá tiene un ilícito como origen que desapodera a sus titulares registrales del inmueble. Lo contamos, y esto lo contó en su declaración en anticipo jurisdiccional tanto Rodrigo como Mariano Ortigala. Ese inmueble era de Rodrigo Ortigala y su pareja de ese momento, Gisela Maizano, que eran las dos personas que vivían en el mismo. Contó que tuvieron un problema, o sea, contó Rodrigo en primera persona y Mariano Ortigala que tuvieron un problema con Esteban Alvarado en ese momento por una cuestión personal que tenían entre los dos, es decir, había existido un romance entre Rodrigo Ortigala y quien en ese momento era la pareja de Alvarado, Rosa Capuano. Eso genera un problema y genera una discusión en la cual fue contada muy detalladamente, en la cual lo va a buscar a su casa, lo sube a una camioneta. Lo contaron tanto a Rodrigo, que lo vivía en persona, como a Mariano Ortigala, a quien Rodrigo le iba contando lo que estaba pasando. Tuvieron una discusión en la que intervino un arma de fuego, se golpearon en reiteradas oportunidades, Rodrigo Ortigala logra sacar el arma, se va corriendo, terminan detenidos. Con posterioridad a eso, se empieza a comunicar personas por parte de Alvarado, principalmente con Rodrigo y con Mariano Ortigala. Nombró a un policía, Chucho Arismendi, dijo que era la persona que intermediaba en esa circunstancia, y a través de eso lo que le exige Esteban Alvarado a Rodrigo Ortigala es que le escriture esa casa o le traspase esa casa a nombre de él, circunstancia que, de acuerdo a lo que cuentan ambos testigos, se hace con un boleto de compraventa a nombre de Gustavo Ramos, hermano de Esteban Alvarado, que es la primer colocación de ese inmueble. Si bien la maniobra inicia con un acto violento, también tenemos una primera maniobra de colocación porque, por supuesto, Ramos no tenía capacidad para adquirir ese inmueble. Respecto de la adquisición de Ramos, según lo que declaran los testigos, participa Claudio Tabela. Claudio Tabela es el que confecciona el boleto de compraventa que se le pasa a Gustavo Ramos. No existe constancia, no se encontró ese boleto de compraventa en el transcurso de la investigación, pero no obstante ello, Claudio Tabela, dentro de los hechos por los cuales se lo condenó como partícipe de la asociación ilícita, está claramente haber participado de esta maniobra en la cual se le quita de su patrimonio este inmueble, tanto a Rodrigo Ortigala como a su mujer de ese momento, Gisela Maizano. Es importante acá entender por qué nosotros entendemos y por qué nosotros estamos convencidos que, si bien registralmente ese inmueble nunca estuvo a nombre de Esteban Alvarado fue el beneficiario del mismo por un montón de circunstancias que fuimos viendo en el transcurso y en el desarrollo de la declaración de Marina Marsili, y también del empleado de AFIP que vino a incorporar los perfiles fiscales, y de Ramón Soques, que explicó los perfiles que había realizado el Ministerio de Seguridad. El domicilio de Misiones 865 es el domicilio fiscal de Esteban Alvarado. O sea, en ese domicilio, que nunca estuvo su nombre, fue su domicilio fiscal. Ahora lo vamos a ver. Incluso cuando le dan la libertad condicional en la causa de Ferrari, él constituye domicilio en ese lugar, Misiones 865. Incluso es el lugar donde saca su licencia de conducir. Si uno analiza la licencia de conducir de Esteban Alvarado, está sacada en la localidad de Roldán, en Misiones 865. Ahí vemos este documental que incorporó el empleado de AFIP, el abogado de AFIP que vino a declarar, Misiones 865, el domicilio de Esteban Alvarado, y está marcado con rojo, debajo subrayado.
el documento fue incorporado, como digo, como evidencia. El cambio de domicilio en la causa de, cuando se le da la libertad condicional en la causa de Ferrari, como está en el último párrafo, subrayado con amarillo, hago saber que el nuevo domicilio es calle Misiones 865, partido de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Esa es la segunda constancia. Y también figura Roldán 865, arriba de todo dice LDC, y el abogado de la FIP nos contó que LDC era licencia de conducir desde 10 del 2017, es decir, desde la fecha en que Alvarado recupera su libertad. ¿Cómo se hizo la transferencia? Nosotros entendemos que sí, fue el beneficiario. Y Misiones 865 es un domicilio muy importante porque es el domicilio en el cual nos contó Marina Marsili que se encuentra numerosísima documental contable de dos empresas, de Toya, SRL, y de Logística Santino, a partir de lo cual se empezó a ver la confusión patrimonial que existía entre ambas sociedades y en definitiva que explicamos en la jornada del día miércoles, entre toda esta organización que, si bien funcionaba como unidades económicas independientes, en realidad era una única unidad económica dirigida por Esteban Alvarado. Por eso no solamente se encontró, sino que además se encuentra documentación relativa a Logística Santino SRL, que como dijimos en innumerables oportunidades y como contó Marina Marsili, es la empresa cuya gerente era Rosa Natalie Capuano, condenada en esta asociación ilícita, pero que como escuchamos en los audios, el que hablaba de la logística, facturar para la logística, y tomaba todas las decisiones respecto a Logística Santino, era Esteban Alvarado. Por eso no nos cabe duda. ¿Cómo fueron los distintos pasos que se fueron realizando para las transferencias de esto? En este vemos un típico caso de estratificación. Cuando vimos las distintas etapas de lavado del GAFI, vimos que muchas veces lo que se pretende hacer es ir poniendo distintas capas, es decir, distintas personas, para alejar el inmueble del beneficiario, de la persona que cometió el ilícito que se pretende lavar con esas sucesivas transferencias. En este caso, ahí vemos el boleto de compraventa, este es el boleto de compraventa de Gisela Maizano, la que también fue incorporado como documental, es decir, Gisela Maizano, la pareja en ese momento de Rodrigo Ortigala, pareja con la que tiene hijos, y esto declararon tanto Rodrigo como Mariano Ortigala. Gisela Maizano nunca quiso prestar declaración en este juicio por razones obvias. Realmente entiendo que toda esa etapa de su vida debe ser un momento que ha querido olvidar y no quiso declarar en este juicio, pero quedó más que claro, primero que era la pareja de Rodrigo Ortigala con quien tiene hijos, y segundo, como vemos con el documento, que era la titular de ese inmueble. ¿Qué es lo que se hace con el inmueble? Y acá nosotros mencionamos cómo se hace la estratificación. El inmueble se escritura luego de que se firme el boleto a Gustavo Ramos a nombre de Nadia Toledo. Nadia Toledo es una persona que está condenada en esta causa y es una de las socias de Toya SRL. Primero se escritura a nombre de Nadia Toledo y luego Nadia Toledo lo que hace es aportarla como capital para la constitución de Toya SRL. Es decir, cuando uno constituye una sociedad, esta es una cuestión del derecho comercial, pero los socios tienen que aportar un capital, tienen que poner un capital, se puede hacer en dinero en efectivo, que se hace un depósito, o se puede aportar bienes. Ella, el aporte que realiza para la constitución de Toya SRL, recordemos, sociedad vinculada con Logística Santino y que era manejada también por Esteban Alvarado, tal como contó él mismo incluso en estas audiencias, ella pone ese inmueble, nuevamente lo sigue alejando de su beneficiario definitivo, que era Esteban Alvarado, porque lo utilizaba para innumerables cuestiones personales y alguna cuestión personalísima como constituir el domicilio para su libertad condicional, y esas son las distintas estratificaciones. Pasa de Ramos, que es la primera persona, y lo vamos a ver. Bueno, ahí están las escrituras que fueron incorporando, primero el nombre de Nadia Toledo, y luego el aporte de capital para la constitución de Toya SRL. Como decimos, la colocación se hace con Gustavo Ramos, la primera persona en la cual, como explicó Marina Marsili y contamos nosotros cuando empezamos a analizar esto, se hace mediante un boleto que no se inscribe, mediante algún tipo de documento que no se registra y que no exige una transferencia o una circunstancia particular. Con posterioridad a esto, se estratifica, como contamos, pasa a nombre de Nadia Toledo condenada en esta causa, Ricardo Ianni condenado en esta causa, son los socios de Toya SRL y además son pareja. Es decir, pasa a nombre de Nadia Toledo, pero siendo pareja de Ricardo Ianni, es decir, pasa a ser un bien conyugal. Y luego se estratifica cuando se usa una empresa, que nosotros decimos se estratifica y se la usa como fronting, Toya SRL, una empresa de transporte que podía haber adquirido, si uno analiza la cantidad de camiones que tenía y el movimiento que tenía, haber adquirido ese inmueble.
Tanto Yani como Nadia Toledo son los dos, están condenados en esta causa, y Yani no solamente está condenado por esta causa, sino fue una de las personas que está condenado por la causa del tráfico de 497 kilos de marihuana en Río Negro. Es decir, está condenado por esa causa y condenado también en esta causa vinculada necesariamente con esta organización. El beneficiario, como dijimos, por todas las cuestiones que relatamos al principio, es Esteban Alvarado. Creemos nuevamente que en este caso se acredita claramente la maniobra como el origen ilícito se da con un desapoderamiento de personas por un hecho violento que se produce y que fue relatado, creemos que muy claramente en este juicio, y que además de haberse relatado claramente se aportaron pruebas y elementos que nos permitió confirmar que evidentemente en un momento estuvo a nombre de las personas que dijeron, y luego todos los pasos van mostrando cómo se produce la maniobra de lavado con sus distintas etapas, muy claramente en esta etapa. Asimismo, y también lo contaron personas que vinieron a declarar de la Justicia Federal, Alvarado se encuentra hoy procesado y en juicio por la misma causa por la que está condenado Ricardo Yani, es decir, por el tráfico de estupefacientes en el sur, los 497 kilos de marihuana. Tenemos, por supuesto, también las tasaciones del inmueble, las tasaciones a agosto del 2012, que es la fecha que sea el desapoderamiento, eran 83.000 pesos, figurados porque son 2 lotes en Puerto Roldán, ese es el valor, 83.600 pesos, hoy vale 22 millones de pesos esa propiedad, y el perfil patrimonial de Nadia Toledo nuevamente no tenía la capacidad para adquirir ese inmueble. El AFIP informa que riesgo muy alto a fecha de emisión del perfil fiscal, es decir, en junio de 2019 tenía riesgo muy alto, es decir, una persona que existían muchas posibilidades de que no cumpla con sus obligaciones fiscales, y el Banco Central de la República Argentina le informó en situación 5 irrecuperable en el periodo de 2010. Recordemos, se compró en 2012, y para el Banco Central esta persona era irrecuperable por sus deudas con el sistema financiero en el año 2010, y no registra pagos, ningún impuesto pago en la AFIP durante los últimos 9 años. O sea, la persona que compró un inmueble en un country de un valor importante, de un valor que hoy valdría 22 millones de pesos, según las tasaciones, durante 9 años no aportó ningún pago a la Agencia de Percepción de Impuestos. Se observa inconsistencia entre los ingresos obtenidos, la situación financiera y los bienes adquiridos durante el periodo. En 2012 figura adquiriendo 3 inmuebles en 415.000 pesos según montos escriturales, mientras que en el ejercicio 2010 estaba en situación 5, es decir, irrecuperable. Evidentemente, la inyección de dinero, la inyección de bienes con la cual adquirió esos inmuebles no se corresponde con su realidad económica, ni con su perfil fiscal, ni con el cumplimiento que hacía de sus obligaciones registrales. Se reajustan vínculos a través de los rodados, inmuebles, facturación cruzada, gasto, intercambio de cheques con otros sujetos identificados en la investigación. Ya lo contamos sobradamente. Nadia Toledo, a través de Toya, estaba prácticamente en una confusión patrimonial permanente con Logística Santino, con Edra y con las personas que individualmente también facturaban. Jorge Venegas, Valeria Nazca, existía una unidad económica y por eso se entiende de qué manera llegó ese dinero con el cual pudo adquirir ese inmueble. Ricardo Yanis, que además, y acá se da la particularidad que sea en todos los casos, durante el momento en el que se inscritura el inmueble a nombre de Nadia Toledo, pareja de Ricardo Yanis era visita de Esteban Alvarado en su lugar de detención. Si nos remontamos a la primera de las maniobras de lavado, todas las personas, Gresijasi visita con 2 inmuebles a su nombre, una a su nombre y una a nombre de su mujer. Como vimos, Peralta visita a Alvarado, el inmueble de Funes Gil realizando la colocación. En todos los casos, las personas que terminan participando de alguna manera en la maniobra, sobre todo en los inicios de la maniobra, eran visitas de Alvarado, corroborando un poco lo que dijo Lencina muy claramente y lo que dijeron también los investigadores del caso Medina, que figuraba como una oficina y que las órdenes a las personas eran dadas en persona en los lugares de detención de Esteban Alvarado. Entre los años 2012 y 2015 registra pérdida en las declaraciones juradas impositivas del señor Ricardo Arieliani, y hay inconsistencias en sus ingresos declarados y los bienes adquiridos, teniendo en cuenta que además estuvo mucho tiempo preso Ricardo Arieliani durante el transcurso en el que él se hace socio de una sociedad e incorpora a su sociedad un inmueble de alto valor, con lo cual evidentemente nuevamente no existe y no tenemos un perfil fiscal que habilite al señor Yani a haber comprado en aquel momento, en el año 2012, ese inmueble junto con su pareja, que luego se incorpora como un bien de uso para la sociedad.
Gustavo Ramos, también analizamos su perfil patrimonial al 2012, recién está inscrito en IVA e impuesto a las ganancias en 2017, es decir, cuando fue el 2010, cuando fue el desapoderamiento y él estuvo a su nombre, o no estuvo a su nombre, sino que le traspasaron a través de un boleto la propiedad del inmueble de calle Misiones, no tenía la capacidad para hacerlo. AFIP informa que la remuneración en relación de dependencia 2015-2016, ¿y quién fue el empleador 2015-2016? Brites José Luis, que dijo que había sido su amigo y que le había prestado o lo había inscrito a su nombre para que le puedan dar la libertad condicional en la causa. Gustavo Ramos estuvo preso y estuvo condenado. Escuchamos el oficial de la Policía de Córdoba que nos dijo que estuvo condenado a 10 años por tráfico de estupefacientes mediante una aeronave. Por eso que en estos momentos previos estaba detenido, o sea, no tiene una capacidad para haber adquirido muebles o para poder justificar la adquisición de inmuebles en su situación fiscal particular. También nuevamente está vinculado Gustavo Ramos con sus rodados y con distintas cuestiones, con sus rodados, con su facturación, con la carga de combustible que se facturaba para Logística Santino, con la realización de viajes que se realizaban para otra de las empresas. La transacción a través del inmueble no se condice con su perfil fiscal, además que no está informado en su perfil fiscal, y nuevamente recordar que Gustavo Ramos también está condenado en esta causa como integrante de la asociación ilícita y por haber participado de esta maniobra de lavado. También creemos nuevamente que está más que claro y se ha acreditado sobradamente que estamos en una maniobra de lavado de activos, de un bien, a diferencia de los otros, que se inyectó dinero en el mercado inmobiliario y se empezaron a realizar distintas maniobras, todas diferentes, pero con varios denominadores comunes. Vimos que siempre la primera persona visitas de Alvarado, vimos que el beneficiario fue Esteban Alvarado en todas esas maniobras, la participación que él tiene. Analizamos muy claramente cuáles fueron los delitos precedentes que dieron lugar a estas adquisiciones o a esta inyección de dinero, que los 4 primeros son todo ese cúmulo de actividades ilícitas que realizaba esta asociación ilícita comandada por Esteban Alvarado, y en el último de los casos es el desapoderamiento violento respecto de Rodrigo Ortigala y quien fuera su pareja, Gisela Maizano. Este es un poco la parte o el análisis que hacemos desde la Fiscalía de las maniobras de lavado. Resta, para terminar con los alegatos de la Fiscalía, 2 cuestiones puntuales antes de pasar a las solicitudes de pena en los presentes. En las acusaciones se acusó, además de los homicidios, de los hechos violentos, hay 3 personas que se las acusó como integrantes de la asociación ilícita. De los 7 imputados hay 3 que tienen esa acusación, y si bien con todo el alegato que venimos diciendo ha quedado, nos parece que más que claro, la participación de ellos, si queremos puntualizarlo, porque nosotros entendemos que, por ejemplo, Greci Hassi, con quien voy a empezar, además de participar de las maniobras de lavado, tenía un plus que lo hacía partícipe de la asociación ilícita. ¿Por qué Mauricio Laferrara participa de la asociación ilícita y no lo hace Áviles Fernández? Es decir, dar una explicación de por qué consideramos que las personas que las consideramos integrantes de la asociación ilícita lo son, y por qué los otros meramente participaron en un hecho puntual. También, también Almada es el tercera de las personas que, además de participar en hechos puntuales, en el caso de Almada de homicidio, en el caso de Greci Hassi 2 lavados, y en el caso de Mauricio Laferrara de los homicidios, también son integrantes de la asociación ilícita. Empezando por Greci Hassi, nosotros no nos cabe duda que la participación de Greci Hassi en el momento y en el transcurso del tiempo fue mucho más que participar de las maniobras de lavado. Tenía un vínculo muy estrecho con Alvarado, un vínculo muy particular que se vio incluso en su propia declaración, y que no se explica si no era una persona que se encargaba directamente de conseguir inmuebles para la organización, arreglarlos, repararlos, buscarlos, modificarlos, y esto lo hacía con conocimiento de quién era Esteban Alvarado. Y luego con conocimiento porque lo visitaba en la cárcel, no por otra situación, y que porque sabía que no tenía ningún negocio lícito Alvarado que le habilitara a realizar esas cuestiones. Incluso son muchísimos la evidencia que hemos visto. Vimos un audio en el que, muy llamativamente, y es un audio bastante particular porque Greci Hassi habla con Alvarado, que dice haber estado con Venegas, y le dice que tenía que hacer algo, y dice, no, venite para la isla. Incluso Greci Hassi en varias oportunidades dice que no, que tenía que hacer otra cosa, y parece que lo termina convenciendo
persuadiendo porque no le podía decir que no a Alvarado, incluso hay como protestando mucho y dice, bueno, voy a ir, y dice, vení que quiero que me hagas algunas cosas en la isla. Marina Marsili en su declaración contó que ella fue a los allanamientos de la isla y que particularmente en el que ella participó, que fue en el que le tocó participar a ella, vio como una forma de construcción muy similar a la forma de construcción que hacía Greci Hassi. Contó que era muy parecida, él ya dijo, muy parecida a la construcción de Puerto Roldán, hizo referencia a lo que es el inmueble, el lote 148, es decir, la casa que terminó siendo de Pisicati, con lo cual nos da la pauta de que ya en la isla había realizado esto. Sobre esto no nos contó nada, les dije así, pero nosotros creemos que existe esa participación. También realizó trabajos en las concesionarias de Pellegrini, lo escuchamos en los audios, también eso sí lo contó Greci Hassi en su declaración, contó que había hecho, creo que era un entrepiso y un baño, y ahí escuchamos muchos audios sobre cómo comprar los materiales para realizar. Nosotros entendemos que ninguna de las concesionarias que nosotros hemos identificado, tanto la que le corresponde a Jorge Venegas como la que le corresponde a Leandro Suárez, en realidad las dos pertenecían a Esteban Alvarado. Lo escuchamos dar innumerables órdenes sobre qué hacer con los autos de eso, y él participó construyendo o adaptando una de esas concesionarias, sabiendo que no era el titular Alvarado, pero el que le daba las órdenes realmente era Esteban Alvarado. Le gestionó las cunas náuticas, escuchamos muchísimos audios sobre la gestión, no solamente que le hizo la gestión con los mismos que le habían vendido los lotes de Puerto Roldán, sino que además gestionaba el pago, le hacía esa gestión sobre el valor del dólar que quería que le reciban esos pagos. Me acuerdo que eran 10 cunas náuticas por $13.000, estamos hablando de $130.000, para también tomar un poco dimensión de cuál era el monto y cuánto dinero disponía esta organización para, en este caso, colocar y realizar una compra de 10 cunas náuticas en un desarrollo dedicado a eso. No nos cabe duda de que todo este conjunto, sumado a los dos motivos, a los dos inmuebles de los cuales Greci Hassi ofició como testaferro de Alvarado, ya lo dijimos que en el primer caso fue la primera colocación, porque no condecía con su perfil fiscal, y en la segunda puso a su mujer para realizar el mismo tipo de operación, sumado a toda esta cantidad de negocios, lo convierte realmente en un promotor de negocios inmobiliarios respecto a una organización ilícita, conociendo perfectamente la incapacidad de generar bienes ilícitos. Es muy particular y llamó mucho la atención, porque incluso lo defendió mucho Greci Hassi cuando él cuenta de qué manera Alvarado le gestiona una deuda con Peirano Materiales. Realmente eso da muestra de que realmente era parte de la organización. Cuando él contó que tenía una deuda con Peirano Materiales, y que para lograr mediar o para lograr solucionar esa deuda lo llevó al acreedor a hablar con Alvarado a la cárcel de Undampilleta. Eso sumado, y yo lo pienso que después hay dos inmuebles de Alvarado que lo pide, que los escritura su nombre, él pone su nombre y su firma, para que, incluso la firma de su mujer, para que se escrituren. Realmente es una situación que es inexplicable, o sea, incluso vino su abogado, tenía una persona que le podía gestionar una deuda. Realmente que lo haya llevado allá, no. Yo realmente lo pensé muchísimo, me acuerdo que me quedé pensando mucho después de esa declaración de Greci Hassi, que la volvimos a ver a la tarde. Yo realmente, a mí me hace acordar a una escena del Padrino. El Padrino 1 empieza así, El Padrino 1 empieza con una persona bonacera. Los que vimos la película nos acordamos todo. Llega a hablar con el Padrino y le pide un favor. El Padrino acariciando un gato, y le termina diciendo, yo te voy a hacer el favor, pero vos acordate en algún momento que yo esto, vos me lo vas a tener que devolver. Exactamente igual. Alvarado en la cárcel mediando en una deuda, con la ventaja, con la diferencia que acá Peirano Materiales terminan escriturándole el lote número 5 de Puerto Roldán. Con lo cual es increíble, y eso demuestra de qué manera Greci Hassi participaba de la organización. O sea, no tiene otra justificación todo lo que hizo para la organización que ser miembro de la organización de Esteban Alvarado. Almada, bueno, hablamos muchísimo, Almada, todo lo que se dijo sobre su participación con los caballos fue más que clara. Él no tenía, por supuesto, la capacidad para comprar caballos. Incluso las personas que vinieron a declarar del hipódromo y los que cuidaban decía que era petillero, o sea, que decía que cuidaba un caballo de polo, y que hacía como 7 años que no lo veían.
y tenía caballos de carrera inscritos en el Studbook en el hipódromo de Rosario. Se habló muchísimo sobre la posibilidad de que el valor de los caballos, pero todos coincidieron en que los caballos de carrera son onerosos, requieren muchísimo dinero para mantenerlos, para mantener incluso un stud, para hacer que los caballos corran. Recordemos acá, estamos diciendo lo de los caballos porque Marina Martiri contó que los caballos eran uno de los bienes en los cuales se invertía esas cuestiones. Y evidentemente Almada, que además era la persona encargada del campo de los muchachos y de cuidar los caballos de Alvarado en el campo de los muchachos, incluso de enseñarle al hijo de Alvarado a manejarse o a utilizar caballos o a ir a las competencias de destreza, evidentemente le da una participación mayor porque uno de los activos de la organización de la asociación ilícita era manejado casi con exclusividad por el señor Almada. Esto también le da un plus porque Armada participa de un hecho de homicidio, es decir, conocía lo que hacía la organización cuando no se dedicaba a hacer este tipo de negocios, con lo cual para nosotros evidentemente participa de la asociación ilícita. Mauricio La Ferrara, entendemos que más que claramente es un miembro y muy importante de la asociación ilícita. Vimos de qué manera utilizó todos los recursos para los 2 homicidios de los que está acusado, vimos de qué manera utilizó los vehículos, dispuso del campo de Alvarado, disponía de armas. Vimos cómo cuando un miembro de la organización, que además era su padre, Jorge La Ferrara, es atacado, reacciona defendiendo a un miembro de la organización. Recordemos Jorge La Ferrara condenado como integrante de la asociación ilícita. Es decir, reacciona de esa manera y utiliza recursos, utiliza la logística que tenía la organización, utiliza los vehículos, emponcha los vehículos, es decir, le cambia la chapa, hace desaparecer los vehículos, la Kangoo no apareció nunca más, utiliza la Amaro, que luego la hace desaparecer en La Paz y que la encontramos mucho tiempo después. Todas estas circunstancias se suman a la relación que también tenía con caballos, es decir, otro de los activos que utilizaba la asociación ilícita. Declararon muchísimas personas sobre su rol con los caballos. Y escuchamos también toda esa serie de audios en la que le dice primo y alguna le dice Jaime, que se cruzan entre Mauricio La Ferrara, Jorge La Ferrara y Esteban Alvarado, en la cual hablan de 2 circunstancias que eran muy importantes en el estamento económico de la organización, sobre la venta y compra de autos, muchísimos de esos audios hablan sobre autos, y sobre el cambio de cheques, recordemos la intermediación financiera que realizaba, ilícita por supuesto, como otro de los delitos que realizaba la organización. También habla de decir, además de utilizar los recursos, habla sobre 2 negocios fundamentales, habla sobre autos y habla sobre dinero, sobre cambio de cheques. Creemos que la participación de Mauricio La Ferrara también, como miembro de la sociedad de la asociación ilícita, ha quedado acreditado no solamente con su participación activa en los hechos de homicidio, sino con estas cuestiones que lo hacían conocedor de la organización y un partícipe importante de la misma. Sí, sí. Ahí pasamos, ahora sí corresponde que pasemos a los pedidos de pena. Su señoría, perdón, 5 minutos de un proceso de 5 Sí, minutos. sí, tenemos que cambiar de presentación, no hay problema. Cuestión fisiológica. Sí, cambiamos de presentación. 15 minutos de receso. Sí, 5. Ya terminamos.
Muy bien, concluido el receso, sigue en uso de la palabra la Fiscalía. Adelante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es pasar al pedido de solicitudes para culminar. Vamos a comenzar con las peticiones de pena. Las solicitudes que vamos a hacer son manteniendo obviamente todos los postulados que hicimos al momento de acusar y obviamente con lo cual se construyó el auto de apertura de este debate, y sosteniendo cada uno de los hechos y calificaciones jurídicas que presentamos en la acusación, vamos a hacer las distintas solicitudes de pena y decomisos y demás peticiones respecto del señor Esteban Alvarado, Mauricio Laferrara, Facundo Almada, Matías Ávila, Germán Facundo Fernández, Greci Jassi y Girard. En cuanto a Esteban Alvarado, lo que vamos a solicitar en función de los hechos que entendemos se dieron por acreditados en esta audiencia y de las calificaciones jurídicas seleccionadas, que se lo condene oportunamente a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por entenderlo instigador del homicidio agravado por el uso del arma de fuego calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas del señor Lucio Maldonado. Perdón, una aclaración voy a hacer. Vamos a hacer pedidos de penas individuales respecto de cada uno de los casos y después un pedido de pena global en función de la más significativa de las penas, dependiendo el legajo al que refiramos. Así que esto es, comenzamos ahora con Alvarado. Por otra parte, en cuanto al CUIG, que nosotros referimos como cabeza de perro, y el atentado, la cabeza de perro a Marina Marsili, la calificación legal que le dimos oportunamente será el de las amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos en carácter de instigador, artículo 149 ter, inciso segundo, apartado A y 45 del Código Penal. La pena que solicitamos en este caso es la de 10 años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia. El CUIG por el atentado a la casa de Marina Marsili, terminado 949, la calificación legal es la de amenazas coactivas calificadas con intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, en carácter de instigador, artículo 149 ter, inciso segundo, apartado A y 45 del Código Penal, la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas, también con declaración de reincidencia. En cuanto al CUIG, terminado en 858, y un 0 de asociación ilícita y lavado de activos, nosotros identificamos la participación del señor Alvarado en carácter de jefe, artículo 210 del Código Penal, en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado como miembro de una asociación ilícita o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en carácter de coautor y en grado de consumado, con declaración de reincidencia. Los hechos que contienen esta imputación son, este pedido, son los hechos de lavado, calle Avenida Fuerza Aérea 2350 de Barrio Funegil, los lotes 5, 148, 150 de Puerto Roldán, Boulevard Argentino 180, como unidad, registrado como unidad funcional 0203, piso 2, cochera 178 y cochera 93 del condominio del Alto, el hecho 4 del campo de Coronel Bogado y el hecho 5 de la casa de calle Misiones 865 de la localidad de Roldán, situada en Tierra de Sueños. En cuanto por estos hechos, sí, solicitamos entonces la pena de 25 años de prisión, accesorias legales y costas, y una multa equivalente a 4 veces el valor real de las operaciones de lavado de activos en las que intervino, estimada
en 758.123.048 pesos. Perdón, cuando terminamos de hacer este pedido, después vamos a hacer una argumentación y fundamentación sobre las razones de la pena, de las penas que estamos solicitando respecto de cada uno. En cuanto al señor Mauricio Jesús Laferrara, por el homicidio de Lucio Maldonado, Quig terminado en 606, la calificación legal que nosotros entendimos le cupo a los hechos que entendemos se acreditaron en este juicio, es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas en carácter de partícipe primario, en concurso real con encubrimiento agravado. La pena que solicitamos, en este caso también para Mauricio Laferrara, es la de prisión perpetua, accesorias legales y costas. En cuanto a Mauricio Jesús Laferrara, y por el hecho identificado en el Quig finalizado 932-9, el homicidio de Cristian Enrique, la calificación legal que identificamos es la de homicidio simple en calidad de coautor, artículos 79 y 45 del Código Penal, y la pena que solicitamos es la de 25 años de prisión, accesorias legales y costas. En cuanto a la participación en la integración de la asociación ilícita, lo identificamos en carácter de miembro y solicitamos la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas. Respecto de Facundo Fabián Almada, por el Quig finalizado 606/6, el homicidio de Lucio Maldonado, la calificación legal que entendemos cabe para su participación es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas en carácter de partícipe primario, artículos 80, inciso 6, 41 bis y 45 del Código Penal. La pena que solicitamos es también la de prisión perpetua, accesorias legales y costas. La de Facundo Fabián Almada, por la integración de la asociación ilícita ahora, en carácter de miembro, artículo 210 del Código Penal, la pena es de 7 años de prisión, accesorias legales y costas. En cuanto al señor Matías Horacio Ávila, por la participación en el homicidio de Lucio Maldonado, legajo 606-6, la calificación legal es la de homicidio agravado por uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas en carácter de partícipe primario, artículo 80, inciso 6, 41 bis y 45 del Código Penal. Lo que solicitamos es la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas. Respecto de Germán Facundo Fernández, 600 por el homicidio de Lucio Maldonado, la misma calificación legal, homicidio agravado por uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado, 2 o más personas en carácter de partícipe primario, artículo 80, inciso 6, 41 bis, 45 del Código Penal, con declaración de reincidencia, y la pena es la pena de prisión perpetua, que solicitamos, digo, es la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso. Respecto del señor Miguel Gresijasi, por la participación en el hecho de la asociación ilícita, legajo 858-0, la calificación legal que entendemos corresponde es asociación ilícita en carácter de miembro, artículo 210 del Código Penal, en concurso real con el delito de lavado de activo, 2 hechos, agravado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continua de hechos de esta naturaleza en carácter de coautor y en grado de consumado, artículo 303, inciso 2, apartado A y 45 del Código Penal, y los hechos que identificamos es el hecho de lavado de Puerto Roldán, con los 3 lotes que mencionábamos, y el hecho de los condominios del Alto, de los dominios del condominio del Alto, Boulevard Argentino 180, unidad funcional 0203, piso 2, cochera 178 y cochera 93. Respecto de Miguel Gresijasi, por la participación en la asociación ilícita, Quig 858-0, la pena de 8 años, solicitamos la pena de 8 años de prisión, accesorias legales y costas, con más la multa equivalente a 3 veces el valor real de las operaciones de lavado de activos, en la que intervino estimada en 407.962.500 pesos. Y respecto de la señora Damiana Augusta Girardi, por la causa 858-0 lavado de activos, la calificación legal
es la de lavado de activos, un hecho en carácter de coautor y en grado de consumado, artículo 303, inciso 2, apartado A y 45 del Código Penal, por el hecho de condominios del Alto, y solicitamos la pena de 6 años de prisión, accesorios legales y costas, con una multa equivalente a 3 veces el valor real de las operaciones de lavado de activos, en la que intervino, estimada en pesos 69 millones. Vamos ahora a las... perdón. Vamos a decir ahora 2 palabras sobre las fundamentaciones de las penas que estamos solicitando. Nosotros hicimos una identificación de cada uno de los legajos por separado y sin perjuicio de ello, obviamente por la aplicación de las reglas del concurso, la solicitud de pena es la de la pena mayor que le contenida en cada una de esas imputaciones. Vamos a comenzar respecto de la pena que solicitamos del señor Esteban Lindor Alvarado. Esta es una causa, son varias causas que se han llevado, que se han traído a juicio respecto de Esteban Alvarado. Ustedes saben que, bueno, obviamente la calificación legal que nosotros identificamos, esto es la de instigador del homicidio de Lucio Maldonado. El homicidio de Lucio Maldonado está claro que se ha cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas, por lo menos ha quedado muy claro de la evidencia que se ha traído a juicio, la forma en que se planificó, el seguimiento previo, la ejecución posterior y las tareas posteriores luego para el descubrimiento del cuerpo para que sea advertido, con lo cual no cabe duda que en cuanto a la materialidad y la descripción del hecho, esta es la calificación legal que debe atribuírsele, y el rol de instigador es el que nosotros identificamos en este debate y entendemos que se ha podido acreditar en este juicio. Obviamente el Código Penal contiene la pena del instigador prevista, tal como la acabamos de describir en esta petición, la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas. Más allá de la designación concreta normativa de la asignación de pena, creemos que no hay duda que en este caso, digo, y ya ahora también refiriéndonos a las otras causas que hemos mencionado, tanto los lavados que le fueron imputados como los atentados y los atentados a los domicilios de Marina Marsili y la instigación también al Centro de Justicia Penal y los tribunales, no nos cabe duda que merece el máximo reproche del sistema penal la conducta del señor Esteban Alvarado por distintas razones, no solamente por el daño que ha provocado a las instituciones, al funcionamiento institucional de la provincia en general, el daño que ha provocado sus maniobras y sus entrelazamientos con una serie de actores policiales, respecto de los cuales ha quedado demostrada la ascendencia y la conducción en algunos casos que él tenía. Digo, esto es un daño institucional inconmensurable que ha hecho su conducta, pero mucho más también lo que ha significado el daño personal y directo a las víctimas, a los deudos de las víctimas de estos eventos, no solamente a Hugo Maldonado y a la familia Maldonado, sino también todo lo que ha sucedido en torno a la propia funcionaria judicial, Marina Marsili, funcionaria que estaba dentro, trabajando junto con nosotros. Quiero decir, el daño que ha significado esto ha sido un daño muy, muy significativo, muy importante, que claramente es merecedor del máximo reproche penal, justamente junto también con toda la estrategia que pudimos demostrar de la infiltración de Esteban Alvarado hacia el núcleo y hacia la estructura propia de la investigación criminal. No nos cabe duda que esto merece el máximo reproche. Y quiero decir también de todo lo que ha significado en términos de reproche punitivo, o que lo que significa en términos de reproche punitivo el montaje de estas estructuras económicas, empresariales, y el flujo de dinero que permitió la organización criminal de Esteban Alvarado que vaya de un lado a otro con los daños tributarios que eso merece,
y los daños al erario público en general y al funcionamiento adecuado y natural de un mercado totalmente distorsionado por estas maniobras de lavado que, como hemos visto, también le han hecho mucho daño al funcionamiento institucional de nuestra provincia. De modo que entendemos que la conducta de Esteban Alvarado merece, no solamente por la asignación penal normativa que tiene el Código Penal, sino por todo el resto de las conductas que hubiera desplegado, que ha desplegado y que nosotros entendemos se han acreditado en esta causa, el máximo reproche punitivo, y así es como entonces solicitamos, por la conjunción de todos estos hechos que traemos a juicio y en función de las normas previstas por el concurso real de delitos, la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencias, acreditado también en juicio las condenas efectivas anteriores del señor Alvarado. Similares consideraciones respecto de Mauricio Jesús Laferrara. En cuanto al caso de Maldonado, me remito a lo que fue mencionado recientemente respecto a Esteban Alvarado, la gravedad del caso y todas las consecuencias gravosas que tuvo, además de para la familia de Lucio Maldonado. Recordar que tenía 2 hijos, nos contaron, incluso vimos sus fotos en alguna de las audiencias, su hermano presente en todas las audiencias, la gravedad del hecho y, como decimos, el desprecio por la vida humana que implicó la forma en que se lo secuestró, la forma en que se lo mató, la forma en que se lo hizo aparecer, demuestra que corresponde la aplicación de la pena máxima. En el caso de Cristian Enrique, igualmente las consecuencias gravosas, también estuvo declarando su madre, todo lo que implica y todo lo que implicó un homicidio por el móvil que creemos sea acreditado. Creemos que un homicidio o estos homicidios ocurridos dentro del seno de esta organización, con ese nivel de violencia desplegada no solamente hacia quienes fueron sus víctimas directas, sino sus víctimas indirectas, que es toda la sociedad en su conjunto, que recibió durante tal largo periodo de tiempo, estas afrentas, no solamente respecto de las personas comunes, sino de las instituciones. Recordemos, hemos traído a juicio ataques contra los edificios públicos, contra investigadores, amenazas, y entendemos que corresponde por este homicidio también particular el máximo de pena, la pena de 25 años de prisión, accesorias legales y costas. En concurso real, por supuesto, con el otro hecho, la pena conjunta va a ser de prisión perpetua. Por la asociación ilícita en carácter de miembro, creemos que es una de las asociaciones ilícitas en las cuales claramente por su desarrollo estructural, por su forma de actuar, por la diversificación y la forma en la que se manejó durante tanto tiempo, no estamos hablando de una organización que haya sido, decirlo de alguna manera, sencilla, simple, sino que fue muy sofisticada en cuanto a su funcionamiento, estratificada, que abarcó prácticamente todo un conjunto de delitos, a todas las personas que fueron miembros de esta organización y que participaron, además de hechos violentos, corresponde el máximo de pena como miembro de una asociación ilícita de acuerdo a la escala penal del artículo 210. Respecto del señor Facundo Almada, nosotros tenemos que, bueno, también corresponde la misma pena de prisión perpetua en función de las reglas, digo, del concurso real por los hechos que le imputamos. De nuevo, aquí hay una designación normativa que impone esa pena, pero además también bien vale tomar en consideración la proximidad y el nivel de relación que se pudo acreditar en juicio del funcionamiento de esta organización criminal y el lugar que tenía el Almada en esa organización criminal. Es una persona que era muy utilizada por Esteban Alvarado para configurar este andamiaje criminal que llevó a cabo. Almada, por otra parte, no puede caber duda, después de todo lo que sucedió en la audiencia, que todo esto él lo efectuaba y lo llevaba a cabo con una total deliberación y conocimiento cabal de lo que significaba esta estructura criminal. Almada, toda la relación que ha tenido con los caballos, el vínculo directo y el contacto directo con el hijo de Esteban Alvarado, y qué decir también y agregar todo lo que tiene que ver
con los mensajes. Ustedes recuerdan muchos de esos mensajes en donde Alvarado tenía un intercambio muy fluido con Almada, muy lejos de querer ser presentado como una persona que estaba distante de esto o que no tenía cabal información de lo que estaba sucediendo. Ustedes recuerden las referencias que ha hecho sobre el vehículo que podría tener también un seguimiento de GPS en el campo. Vieron mensajes sobre este punto. Es decir, Almada era una persona muy del núcleo de Esteban Alvarado, que conocía muy claramente el funcionamiento de esta organización y que tomó parte directamente en hechos en donde claramente se pensaban cometer actos muy violentos y muy terribles, como fue concretamente el homicidio de Lucio Maldonado. Creemos que no cabe duda que por los hechos que imputamos a Alvarado, tanto como integrante de la asociación como por la participación en el homicidio de Lucio Maldonado, le cabe efectivamente, en función de las reglas de concurso real, la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas, que es la que solicitamos. Respecto de Matías Horacio Ávila y del señor Fernández, ambos no están acusados como integrantes de la asociación ilícita, sino solamente por el hecho de Lucio Maldonado. La calificación legal no admite otra pena que la pena perpetua, no obstante, creemos que por lo que hemos explicado de la logística de ese hecho, por haber utilizado esa logística, las tareas de seguimiento, la clara premeditación que hubo en el hecho, recordemos 15 días para ir buscando a esta persona, para buscar a Lucio Maldonado, para luego atacar con su vida, incluso buscándolo activamente con todas las cuestiones que fuimos acreditando en el transcurso del debate, amerita y claramente esa sanción penal que ya fue explicada respecto de las otras personas imputadas por ese hecho. Respecto a Miguel Greci-Jassi, acá sí existen otras cuestiones diferentes, porque acá sí es una persona que participa de un estamento económico que permitió el funcionamiento de esta organización. Las organizaciones criminales, el crimen organizado no funciona sin que se motorice con operaciones económicas que permita su continuo funcionamiento. Al margen de diversas motivaciones, de diversas circunstancias que pueden determinar los diversos delitos que comete una organización criminal, se hace por dinero, y la persona que maneja el dinero y que le permite ese dinero alejarlo de los ilícitos que lo generaron, son personas que realmente causan un grave daño, no solamente a la sociedad en su conjunto, sino a la confianza que debe haber en el funcionamiento del sistema económico y financiero, y en este caso inmobiliario, porque están convirtiendo lo que tendría que ser la realidad económica en una ficción. Realmente uno no sabe con quién comercia, no se sabe quiénes son, y eso hace o genera un descreimiento muy grande en el sistema económico inmobiliario, sumado, como digo, a lo dañino que implica participar para este tipo de organizaciones. Digo este tipo de organizaciones, una organización que tenía un estamento muy violento y que tenía ramificaciones que llegaban a todos lados, fuerzas de seguridad, vínculos políticos, y en ese punto creemos que la participación de Greci-Jassi en dos hechos de lavado, por montos muy altos, por inmuebles, todos inmuebles, en este caso Puerto Rotán y Condominios del Hato, son inmuebles de un valor altísimo, ameritan la sanción que nosotros ponemos en concurso real de 8 años, teniendo en cuenta el concurso, como digo, entre los dos hechos de lavado de activo y la participación como miembro de una asociación ilícita de estas características, más la multa. Aclarar que las multas en los casos en los que las solicitamos están realizadas y están efectuadas teniendo en cuenta las tasaciones que trajo el tasador que declaró en juicio, y a eso se le aplican las multas del artículo 210, perdón, del artículo 301. La multa, en este caso, es la que corresponde aplicando eso que hemos hecho también para aplicar la multa que se solicita respecto de Esteban Alvarado y también de Miguel Greci-Jassi, y fue la misma que se utilizó con las personas que fueron condenadas y que se aplicaron penas de multa. Y siempre que hicimos alguna distinción en cuanto a los montos de las multas, tuvieron que ver en función de la relación que se prestó respecto de las tasaciones, del nivel de participación o la relevancia de las conductas que pudieron haber tenido cada una de esas personas, y en función de eso fue que hicimos las evaluaciones para identificar los pedidos de multa solicitados.
Finalmente, respecto de Amina Girardi, sí, un pedido, las mismas consideraciones que respecto de Emilia Gresijasi, un pedido de pena menor porque no consideramos que haya participado de la asociación ilícita, sino sí que se prestó para una maniobra de activos conscientemente de que lo estaba haciendo y de esa manera causar los perjuicios, los mismos perjuicios que entendemos que causa la conducta reprochada al señor Miguel Gresijasi. En este caso, la multa también calculada en base a los valores de tasación del inmueble es de 69 millones, pero se utilizó la misma pauta para evaluar la multa. Sí corresponde ahora pasar a las solicitudes de decomiso, aclarar que algunos de los inmuebles respecto de los cuales hemos traído a este juicio las maniobras de lavado de activos ya han sido decomisados cuando se condenó a sus titulares registrales, y hay otros inmuebles que, si bien no participan de la maniobra de decomiso, en el transcurso de la investigación, y ha quedado acá acreditado con la declaración de Marina Marsili, son inmuebles que se pueden atribuir a la asociación ilícita por diversos factores. La Quinta de los Muchachos, en Piñero, nosotros entendemos que claramente corresponde el decomiso en este caso, porque fue un lugar que se utilizó para cometer el hecho del homicidio de Lucio Maldonado. Todo lo que se ha dicho respecto de dónde estuvo el cruce con el cual se lo secuestró, de acuerdo a la georreferenciación, minutos después de que había sido secuestrado Lucio Maldonado. Este punto es claramente el inmueble encuadra dentro de las disposiciones del artículo 23, además que es un inmueble muy significativo para el funcionamiento de la asociación ilícita. Recordemos que era un lugar que pocos conocían, pero dentro de esos pocos que conocían ese lugar estaban casi todos los miembros de la asociación ilícita que han sido condenados o han sido traídos a juicio. Cochabamba 6880 es un galpón, el cual fue allanado, respecto del cual se secuestraron muchísimos vehículos que luego vamos a ver que son atribuidos a la asociación ilícita. Marina Marsili contó y explicó de qué manera ese informe pertenece a la asociación ilícita. Había vehículos, había automóviles. Rosa Irene Genoveva es la madre, Esteban Alvarado, que es la titular de ese inmueble. Nosotros entendemos que este era un lugar que se utilizaba por la asociación ilícita para guardar distintas cuestiones y distintos objetos. Predini 5805 es la concesionaria Automotores Suárez, de Leandro Suárez. Nosotros consideramos que esa concesionaria, el inmueble donde funcionaba esa concesionaria, porque la concesionaria hoy no está funcionando, pertenece a la organización. Leandro Suárez fue condenado como miembro de la asociación ilícita perteneciente a ese inmueble en particular. Nosotros entendemos que los audios que envía Esteban Alvarado hacia Leandro Suárez y que hemos pasado y que dispone y determina de qué manera y cómo comerciar con esos vehículos, son claramente audios que acreditan que eso pertenecía a la asociación ilícita y era un elemento utilizado para la asociación ilícita para cometer sus crímenes. Básicamente, incluso muchísimas cuestiones relativas al armado del Volkswagen Up, con el que se intentó simular ser el Volkswagen Up de Rodrigo Ortigala, pasaron por la concesionaria Leandro Suárez. Fue Subría 186, es un lote en el cual fue allanado. Cuando se lo allanó es en el domicilio, recordemos, que tenía un contrato de locación Rosa Capuano. Cuando se lo allanó estaba Raúl Domingo Encina, que es el cuñado, ex cuñado de Alvarado, que también ingresaba al lote de Puerto Roldán y a quien se le había cedido el lote de Puerto Roldán. Ese inmueble pasó también por las manos de Matías Herrera, también constituyó domicilio en ese lugar Alvarado al salir, y creemos que por el tránsito no se puede acreditar la maniobra de lavado, pero sí entendemos que es un inmueble que corresponde a la asociación ilícita y que debe ser decomisado. Catamarca 2917 de Roldán, el titular es Venegas María Fernanda, DNI 24, matrícula, fecha de adquisición 1999, es un domicilio identificado en base a la información obtenida de los documentos pertenecientes a Logística Santino, tal cual cuando corresponde a María Venegas. Nosotros, este era un domicilio en el cual tenía muchos vínculos con Logística Santino, que no se puede explicar a través de la documentación presentada cuál era la real titularidad. Nosotros creemos que realmente era utilizado por la asociación ilícita. Galvez 6100 es el domicilio donde estaba López Ariel. El López Ariel es la misma persona de la que habla Gresijasi con Alvarado cuando uno le dice el verde en esa conversación extensa que pasamos. Nosotros
Ese fue un domicilio allanado por la Gendarmería en la causa de Ferrari, de la cual sacaron muchos de los autos que formaron parte de esa sentencia, y muchos de los autos que luego vamos a ver como objeto de decomiso fueron sacados de ese lugar y fueron los autos que generó esa circunstancia que contó Marsili, que venían personas que tenían boletos o 08 firmados en blanco a reclamar los autos, y que esa era una maniobra de la cual se pretendía alejar los vehículos de su verdadero titular y se venían a reclamar como si fueran terceros adquirentes de buena fe, y como acreditamos las personas que son los que tienen el juicio de escrituración de ese inmueble y los que vinieron a reclamar esos autos, los señores López Ariel, digo López Ariel, los señores López Ariel porque los dos se llaman igual, son las personas, entendemos que es un inmueble que claramente corresponde a la organización. Nicaragua 257 bis es el que tiene el contrato de luz a nombre de Rosa Capuano, en los informes de 2012, y estos son los que existieron, contratos de locación acreditados entre Víctor Peralta de 2012 y Rosa Capuano. Los certificados de esa casa, los certificados de terminar la construcción de esa casa, fueron encontrados en el allanamiento de los muchachos, y fue un inmueble del que Miguel Gresijasi reconoció haberle terminado o haberle realizado a Esteban Alvarado. Entendemos que ese inmueble también es un inmueble de la asociación ilícita utilizado por la asociación ilícita, y que en este caso también corresponde el decomiso. Los lotes 5, 148 y 150 del barrio Puerto Roldán, estos sí corresponden con la maniobra de lavado de activos que fuera traída a juicio, y creemos que acreditada sobradamente. Corresponde el decomiso por los términos del artículo 23 del Código Penal, son los objetos con los cuales se cometió el delito, en este caso lavado de activos realizado a través de transferencia de inmuebles. Respecto a los vehículos, estos son todos vehículos que fueron encontrados y hallados en los distintos allanamientos. Están todos embargados por orden de la justicia del Colegio de Jueces de Primera Instancia. Algunos de ellos están secuestrados, otros solamente embargados. En caso de que el tribunal haga lugar primero a las solicitudes de esta parte y luego a los decomisos, se buscarán y se procurarán los mismos. El detalle lo voy a decir para que quede en el audio, es el 349EXC, AC506EN, embargado y secuestrado en ese caso a Logística Santino SRL. AD317BZ, legajo B original, AFH 145 también embargado, ALS 209 también embargado, BNL 520 también embargado, BOH 317 secuestrado, BRG 118 que también se encuentra secuestrado, CIQ 574 también un vehículo secuestrado. Primero los voy a mencionar a todos y luego voy a explicar en general una misma explicación para todos. EGN 403 se encuentra embargado, EJS 439 secuestrado, EQW 408 secuestrado, EWT 046 secuestrado, EXQ 771 embargado, EYY 896 embargado, FCE 838 secuestrado y FTB 439. Nosotros, para determinar estos vehículos, lo que hicimos fue, en cada uno de los allanamientos, cuando se encontraba documentación que acreditaba que estos vehículos pertenecían de alguna manera u otra a la sociedad, ya sea que estuvieran a nombre, ya sea que Alvarado u otros miembros de la organización se referían a estos vehículos como que fueran titulares. Escuchamos muchísimos audios respecto a la titularidad de los inmuebles, es decir, por su lugar de secuestro, por la documentación que se halló, que los mismos habían pertenecido, habían pasado por la organización, o en su definitiva porque las personas, miembros de la organización, hablaban de la utilización y la transferencia de esos inmuebles. Nosotros primero los embargamos y ahora solicitamos su decomiso. Finalmente, y como última petición, tal y cual lo hubiéramos mencionado al inicio de los alegatos, vamos a solicitar se remitan copia del audio y video del presente juicio al Consejo de la Magistratura de la Nación, a efecto de que evalúe posibles responsabilidades de los encargados de las investigaciones contra Esteban Alvarado, radicados en la Justicia Federal entre 2013 y 2015, en la denominada causa madre, expediente 5433/2013, todo ello en función de las declaraciones que expresó en juicio oral el comisario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como otras que coayudaron a la misma. Eso es todo el alegato de la Fiscalía. Bien,
Una sola cuestión meramente administrativa, con apoyo legal en cuanto al Código Procesal Penal. Se le pregunta a la Fiscalía, habiendo habido pedido de penas de las personas imputadas, si fueron girados a la Oficina de Gestión Judicial los correspondientes informes del Registro Nacional de Reincidencia de todos y cada uno de los imputados por los que se solicitó pena. Sí los giramos a todos, perdón, pero lo que me dicen acá, Gonzalo, es que hay que ver si están todos actualizados. Lo podemos chequear con la operadora y bueno, y si no lo traemos para antes de que termine la forma, van a estar. Y en la forma en la que se estila, es decir, con fichas sí, con fichas dactiloscópicas de todos, cada uno de los que se han solicitado. Esto en cumplimiento de lo que manda el código, que tendría que haber sido previo a la audiencia, por eso se le pregunta si lo hicieron. Sí, lo hicimos, vamos a ver cuáles son las fechas para ver que no estén vencidos y las volvemos a pedir. Muy bien. Damos entonces por concluida la etapa de alegatos de clausura de parte de la Fiscalía. Entiendo que la defensa está en condiciones ya el día lunes de hacer sus alegatos, comenzando por la defensa del señor Alvarado. Sí, señoría. Bien. Justamente una jornada, la defensa de Alvarado. Martes la defensa de la Ferrara, miércoles no jornada y jueves arrancaría Ávila o Fernández. ¿Eran juntos? El tema es el siguiente, como entiendo que el doctor Impaliari Alejandro no anda bien de salud, quizás yo pueda suplir, empezar la jornada del jueves, yo con el alegato, y cederle a él el viernes, cambiar entre nosotros dos, para que lo pueden convenir entre las partes, ¿no? En base, para que el jueves alego yo, alega el doctor, y después quedaría, si aceptan los doctores, el viernes los doctores Impaliari, y terminaría el doctor Seragioli, que tiene ya otro tema. Terminamos primero con Maldonado y después sigue el doctor Seragioli, si les parece. Pueden convenir entre las partes, si así lo hacen, el tribunal no tiene ninguna objeción. Entonces nos encontramos el día lunes a las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos.